Frené el taxi en seco a las 11:20 de la noche, y por el espejo retrovisor vi al muchacho que iba en el asiento de atrás cerrar los ojos y sonreír como si acabara de recibir la mejor noticia de su vida. Pero no íbamos a una fiesta, íbamos al hospital, y él lo sabía mejor que yo. Tenía la cara blanca como el papel, los labios casi sin color, y aún así me miró por el retrovisor y me dijo algo que llevo 19 años sin poder repetir en voz alta. Algo que no era una despedida, era una instrucción. Pisé el acelerador con las manos temblando. Faltaban 14 minutos hasta el Hospital San Gerardo de Monza. No imaginaba que esos 14 minutos iban a partir mi vida en dos. Me llamo Giovanni Battista Ferraro. Fui taxista en la ciudad de Milán durante 22 años. Conduje el mismo Fiat blanco número 341 por las mismas calles, en la lluvia y en el calor, más de 400.000 veces, según el cuentakilómetros que todavía guardo en una caja. Y nunca, ni una sola vez en todos esos años, le tuve miedo a un pasajero. Hasta aquella noche de octubre de 2006. Yo no era hombre de iglesia. Mi madre rezaba el rosario cada tarde, y yo le decía que perdía el tiempo. Vivía solo, con un perro viejo llamado Nero, en un piso pequeño cerca de la estación. Trabajaba de noche, porque de noche había menos tráfico y más silencio, y el silencio era lo único que de verdad me gustaba de aquel oficio. Lo que ese muchacho me dijo en el asiento de atrás no fue una frase de moribundo asustado. Me dijo, con la voz completamente serena, exactamente lo que yo iba a encontrar 14 años después, dentro de un sobre que él mismo me entregó esa misma noche, y que me hizo jurar que no abriría. Y lo que vi al abrirlo, en el lugar que él me había nombrado, me derrumbó de rodillas sobre un suelo de mármol frío. Por eso jamás volví a conducir. Colgué las llaves del taxi a la mañana siguiente del entierro y no las he tocado en 19 años. La gente del barrio pensó que me había vuelto loco. Mi propia hermana dejó de hablarme durante un tiempo, y yo callé. 19 años callé, porque tenía miedo de que nadie me creyera, y más miedo todavía de que alguien me creyera y me preguntara qué hice yo con todo aquello. Hoy, por primera vez, lo voy a contar todo, desde el principio. Empecemos por la llamada. Eran las 10:30 de la noche del 11 de octubre de 2006. Yo estaba en la parada de taxis frente al Hospital Fate Benefratelli de Milán, leyendo el periódico bajo la luz amarilla de una farola que parpadeaba. Hacía frío, ese frío húmedo del otoño lombardo que se mete en los huesos. Tenía la radio del coche encendida muy bajita, una emisora de música clásica que ponían a esas horas. Quedaban 2 taxis delante de mí. Pensé que sería una noche tranquila. Entonces sonó el teléfono de la central. La operadora, una mujer llamada Rosana, que llevaba tantos años como yo en la empresa, me pasó un servicio que nadie quería tomar porque salía de la ciudad. Una familia necesitaba un coche urgente en una dirección del barrio de Porta Venecia para llevar a un pasajero al hospital de Monza, a unos 20 kilómetros. Le dije a Rosana que lo tomaba yo. Llegué a la dirección en 9 minutos. Era un edificio elegante, de esos de fachada de piedra clara, con un portal de madera oscura y un timbre dorado. Bajó primero una mujer, 40 y tantos años, abrigo oscuro, el pelo recogido a toda prisa, los ojos enrojecidos. Detrás de ella venía un hombre que cargaba una pequeña maleta, y entre los dos, caminando por su propio pie pero muy despacio, venía un muchacho. Tendría 15 años, alto para su edad, delgado, con el pelo castaño y revuelto. Llevaba una sudadera y unos vaqueros normales, zapatillas deportivas, nada especial. Pero lo que me llamó la atención no fue cómo iba vestido, fue su cara. Estaba pálido, sí, pálido de un modo que daba miedo, pero sonreía. Sonreía con una tranquilidad que yo no había visto nunca en alguien que va camino del hospital de urgencia. La madre me dijo que su hijo estaba muy enfermo, que tenían que llevarlo a Monza esa misma noche, que el médico les había dicho que no esperaran a la mañana. Le temblaba la voz. Le dije que subieran, que yo los llevaría rápido y con cuidado. El muchacho se sentó detrás, justo detrás de mí. La madre quiso ir a su lado, pero él le dijo que fuera delante conmigo, que así me iba indicando el camino mejor,
y se rió un poco. El padre se quedó. Subiría en su propio coche y nos seguiría, dijo. Aún no entendía por qué la familia se separaba en una noche así. Lo entendería más tarde, demasiado tarde. Arranqué a las 10:49. Lo sé porque miré el reloj del salpicadero. Esa costumbre de taxista de apuntar mentalmente la hora de cada salida. Tomé la circunvalación para evitar los semáforos del centro. La madre miraba por la ventanilla sin ver nada, con las manos apretadas sobre el bolso, y el muchacho, detrás, empezó a hablar conmigo. Me preguntó cuántos años llevaba conduciendo el taxi. Le dije que 22. Me preguntó si me gustaba mi trabajo. Le dije que ni sí ni no, que era lo que había. Me preguntó cómo se llamaba mi perro, porque había visto en el salpicadero una foto pequeña de Nero pegada con cinta adhesiva. Le dije que Nero, y él se rió y dijo que era un nombre perfecto para un perro negro. Hablaba como si fuéramos amigos de toda la vida, como si no estuviera enfermo, como si aquel coche no fuera camino de un hospital, sino de un día de campo. Y entonces dijo algo que me heló. Me dijo: Giovanni, usted va a tener que tomar una decisión muy difícil dentro de unos años, y va a recordar este viaje. Yo no le había dicho mi nombre. Frené un poco, sin querer, y lo miré por el retrovisor. Le pregunté cómo sabía cómo me llamaba. Él señaló con la cabeza la tarjeta de identificación que yo llevaba colgada del espejo, con mi nombre y mi número de licencia. Giovanni Ferraro, licencia 341. Me sentí tonto. Claro, lo había leído ahí. Pero algo en su voz, en la manera en que dijo, una decisión muy difícil, se me quedó clavado. No era la frase de un chico de 15 años, era otra cosa. La madre se giró hacia él y le pidió que descansara, que no se cansara hablando. Él le tomó la mano por encima del asiento y le dijo que estaba bien, que se sentía bien, que no tuviera miedo, y lo dijo con tanta certeza que vi a la madre cerrar los ojos un segundo, como si esas palabras le quitaran un peso. Seguí conduciendo. El cuentakilómetros marcaba que íbamos a buen ritmo. Calculé que llegaríamos en unos 12 minutos más. Lo que no sabía, lo que no podía saber, es que ese muchacho tenía en el bolsillo de su sudadera un sobre blanco, y que antes de bajar de mi taxi, me lo iba a poner en la mano con una condición que cambiaría mi vida entera. A los pocos minutos, el muchacho empezó a hablarme de algo que yo no entendía. Me habló de la Eucaristía. Me dijo, así, sin venir a cuento, que la Eucaristía era su autopista al cielo. Usó esa palabra exacta, autopista. Yo, que me había pasado la vida en carreteras, me reí por dentro pensando qué cosa más rara de decir. Le pregunté qué quería decir con eso. Y él me explicó, con una calma que no encajaba con su edad, ni con la noche que estábamos viviendo, que él creía con toda su alma que Jesús estaba realmente presente en la hostia consagrada, y que por eso iba a misa todos los días desde que tenía 7 años, y que había hecho un trabajo enorme recogiendo todos los milagros eucarísticos del mundo en una página de Internet. Yo no sabía nada de páginas de Internet en aquella época. Apenas sabía usar el móvil para recibir los servicios, pero el chico hablaba de aquello con un brillo en los ojos que ni la enfermedad le había quitado. Le dije, medio en broma, que yo no creía en esas cosas, que mi madre rezaba y yo no, y que no me había ido ni mejor ni peor por eso. Esperaba que se ofendiera, o que se callara, pero no. Sonrió más todavía y me dijo una frase que llevo 19 años repitiéndome cada noche antes de dormir. Me dijo, no se preocupe, Giovanni, usted va a creer, no hoy, pero el día que entre por una puerta verde y vea lo que hay dentro, se va a acordar de mí y va a creer. Una puerta verde, en aquel momento no significaba nada para mí, una frase rara de un chico enfermo. Pero esas 3 palabras, una puerta verde, iban a perseguirme durante 14 años, hasta una tarde de octubre de 2020 en la que las entendí de golpe y me quedé sin aire. La madre no oyó esa parte porque en ese momento le sonó el teléfono y se puso a hablar con el padre, que nos seguía detrás. Solo lo oímos el muchacho y yo, que llevaba 22 años conduciendo sin que nada me alterara, sentí un escalofrío que me subió por la espalda hasta la nuca. Le pregunté, intentando sonar tranquilo, qué quería decir con lo de la puerta verde.
Él se encogió de hombros, como si fuera la cosa más natural del mundo, y me dijo que no lo sabía exactamente, que solo sabía que lo sabía. Así, con esas palabras, solo sé que lo sé, y luego añadió algo más. Dijo, y cuando llegue ese día, van a ver un nombre que va a leer, y ese nombre lo va a entender todo. No me dijo el nombre. Le pregunté y no me lo dijo. Solo sonrió y miró por la ventanilla las luces de la autopista que pasaban. Seguí conduciendo en silencio un buen rato. No sabía qué pensar. Una parte de mí decía que aquel chico estaba delirando por la fiebre. Otra parte, una que no reconocía, empezaba a tener miedo de verdad. Faltaban pocos kilómetros para Monza. Y fue entonces, a unos 5 kilómetros del hospital, cuando el muchacho metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó un sobre blanco, doblado por la mitad, un poco arrugado. Lo que me dijo al entregármelo me ató las manos durante 14 años. Estiró el brazo por encima del asiento y me puso el sobre en el hombro, dándome golpecitos para que lo notara. Yo iba conduciendo, no podía girarme. Le pregunté qué era eso. Él me dijo que lo guardara en la guantera, que no lo abriera, y que solo lo abriera el día que entrara por la puerta verde. Le dije que no entendía nada, que cómo iba a saber yo cuál era la puerta verde. Y él me contestó, con una serenidad que me ponía la piel de gallina, lo va a saber, y ese día, cuando esté delante, ábralo. Antes no, promételo, Giovanni. Le pregunté por qué a mí. ¿Por qué le daba eso a un taxista que acababa de conocer y que ni siquiera creía en Dios? Y él me dijo, porque usted es el único que no me va a abrir el sobre por curiosidad. Los que creen lo abrirían enseguida buscando una señal. Usted no cree, así que va a esperar. Va a esperar hasta el día exacto. Me quedé sin palabras, porque tenía razón. Yo, que no creía en nada, era incapaz de romper la palabra dada a un moribundo. Para mí la palabra era sagrada, aunque Dios no lo fuera. Le prometí que lo guardaría. Le prometí que no lo abriría hasta ese día que ni yo sabía cuándo llegaría. Y guardé el sobre en la guantera, debajo de los papeles del seguro, sin imaginar que pasaría 14 años exactos ahí dentro, mudo, esperando. Si lo que llevas escuchado hasta aquí te ha tocado por dentro, espera, porque lo más fuerte todavía no ha llegado. Y necesito que entiendas en qué estado entró ese muchacho al hospital, porque ahí empieza la parte que nadie me creyó. Llegamos al Hospital San Gerardo de Monza a las 11:22 de la noche. Lo sé con esa precisión porque el reloj del salpicadero del Fiat lo marcaba en números rojos cuando frené y porque esa cifra se me grabó como un hierro. El muchacho había empeorado en los últimos minutos del viaje. Empecé a notarlo por el retrovisor. La sonrisa seguía ahí, pero la cara se le había puesto de un color que no era humano, un blanco con tintes amarillos, y le costaba respirar. La madre, que ya había colgado el teléfono, se giró y le tocó la frente y soltó un grito ahogado. Yo aceleré los últimos kilómetros todo lo que el coche daba. Iba a más de 120 por la circunvalación, algo que en 22 años no había hecho jamás con un pasajero dentro. Pero no me importó, solo quería llegar. Cuando paré frente a urgencias, el padre, que nos había seguido en su coche, ya estaba bajando y corriendo hacia la puerta a pedir una camilla. Salieron 2 enfermeros y un celador con una silla de ruedas. Y aquí viene la primera cosa que no encajaba. Yo abrí la puerta de atrás para ayudar a bajar al muchacho. Le toqué el brazo para sostenerlo, y su piel estaba fría, fría como el mármol, fría como una ventana en invierno. Pero él estaba consciente, me miraba, me sonreía. Una persona con la piel tan fría debería estar inconsciente, o algo peor. Yo había llevado a muchos enfermos al hospital en mis años de taxi. Sabía cómo se sentía la piel de alguien con fiebre, ardiendo. Esto era lo contrario, esto era frío de muerte en un cuerpo que todavía hablaba. Le pregunté a uno de los enfermeros, casi sin pensar, si era normal que estuviera tan frío. El enfermero, un hombre mayor de bata blanca, le tomó el pulso en el cuello mientras lo sentaban en la silla, frunció el ceño y no me contestó. Solo gritó hacia adentro que avisaran a hematología, que el chico de la leucemia ya estaba ahí. Leucemia. Esa fue la primera vez que oí la palabra.
Leucemia fulminante, dijo después la madre, de un tipo que llamaban M3, el más agresivo de todos. Le habían hecho los análisis esa misma mañana y los resultados habían salido tan malos que el médico les dijo que lo internaran de inmediato. Mientras lo sentaban en la silla de ruedas, el muchacho me buscó con la mirada y me hizo una seña con la mano para que me acercara. Me agaché hasta quedar a la altura de su cara. Y entonces, con la voz clara, sin un temblor, me dijo la frase que me hizo callar 19 años. Me dijo: Giovanni, gracias por traerme. Yo ofrezco todo este sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. No estoy triste. Y usted, acuérdese de la Puerta Verde. 14 años. Va a ser en octubre, como hoy. 14 años. Octubre. Las dijo así, como quien da una cita. Yo no supe qué responder. Le apreté la mano fría. Él me sonrió por última vez. Y los enfermeros se lo llevaron dentro, empujando la silla a toda prisa por un pasillo de luces blancas. La madre corrió detrás. El padre me dijo a toda prisa cuánto era la carrera. Me puso unos billetes en la mano sin contarlos. Y entró también. Y yo me quedé solo, de pie, junto a mi taxi, en el aparcamiento de urgencias del Hospital San Gerardo, a las 11:25 de la noche, temblando. No me fui enseguida. Me quedé un rato apoyado en el coche, fumando un cigarrillo que no recuerdo haber encendido, mirando las puertas de cristal por las que se lo habían llevado. Algo dentro de mí sabía que no iba a volver a ver a ese chico vivo, y algo más profundo, algo que no entendía, sabía que ese chico no era un chico normal. Volví a Milán conduciendo despacio, por una vez sin prisa. Cuando llegué a casa, eran casi la 1 de la madrugada. Nero me recibió moviendo la cola. Me senté en la cocina sin encender la luz y me quedé pensando en la Puerta Verde, en los 14 años, en octubre. Y al día siguiente, a media tarde, escuché en la radio del coche la noticia. Un muchacho de 15 años, devoto, que había muerto en el Hospital San Gerardo de Monza la madrugada del 12 de octubre. Decían que era especial, que había hecho cosas por internet con los milagros de la Iglesia, que había ofrecido su enfermedad por el Papa. Frené el taxi en el arcén, apagué la radio, y me quedé con las manos en el volante, sin poder moverme, durante no sé cuánto tiempo. El muchacho que había llevado se llamaba Carlo Acutis. Esa misma noche, después de oír la noticia, colgué las llaves del taxi en un clavo de la cocina y no las volví a tocar. No fue una decisión que pensara, fue algo que pasó. Me senté, las colgué y supe que no podía volver a subir a ese coche y fingir que aquella noche había sido una carrera más. Mi hermana Lucía vino a verme a los pocos días. Le conté lo del sobre, lo de la Puerta Verde, lo de los 14 años. Me dijo que estaba conmocionado, que el chico había estado delirando por la fiebre, que yo había sido sugestionado por una situación triste, y que dejar el trabajo era una locura a mis 51 años. Discutimos. Me dijo que necesitaba un médico de la cabeza. Dejó de venir. Yo no toqué el sobre, lo saqué de la guantera del taxi, eso sí, y lo guardé en un cajón de mi habitación, envuelto en un paño, debajo de la ropa. Y ahí se quedó. Pasé los primeros meses sin trabajar, viviendo de unos ahorros pequeños. Después encontré un empleo de vigilante nocturno en un almacén de las afueras. Un trabajo de sentarse, de mirar pantallas, de no hablar con nadie. Me venía bien el silencio, pero por las noches, en la garita del vigilante, empecé a hacer algo que no había hecho nunca en mi vida. Empecé a pensar en Dios. No quería, me resistía. Me decía a mí mismo que era un viejo impresionable que había confundido la coincidencia de un nombre leído en una tarjeta con un milagro. Me repetía los argumentos de mi hermana. El chico deliraba. La piel fría es un síntoma de la leucemia avanzada. Busca en cualquier libro de medicina. Y la puerta verde no quiere decir nada. Hay puertas verdes en todas partes. Pero no me lo creía. Porque había un detalle que no podía explicar con la sugestión ni con el delirio. El muchacho había dicho 14 años, una cifra exacta, y había dicho octubre, y había dicho que yo iba a tener que tomar una decisión muy difícil. Los delirios no son tan precisos, los delirios son confusos, son ríos de palabras sin sentido. Lo de Carlo era lo contrario, era una frase corta, ordenada, con números.
Si lo que has escuchado hasta ahora te ha removido por dentro, quiero darte algo antes de seguir, porque sé que muchos de vosotros lleváis una carga parecida a la que yo llevaba aquellas noches en la garita. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que tú también puedas pedirle por eso que llevas dentro y que quizá no te atreves a decirle a nadie. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a lo que pasó cuando, casi sin querer, empecé a investigar quién había sido de verdad aquel muchacho. Tardé años en atreverme a buscar información sobre Carlo. Al principio porque no sabía usar internet. Después, cuando aprendí un poco con la ayuda de un compañero del almacén, porque tenía miedo de lo que iba a encontrar. La primera vez que escribí su nombre en el ordenador de la garita fue una madrugada de invierno de 2012. Habían pasado más de 6 años. Tecleé despacio, con 2 dedos, Carlo Acutis, y la pantalla se llenó. Había cientos de páginas, artículos, fotos, vídeos. El muchacho que yo había llevado en mi taxi se había convertido en algo enorme. Hablaban de él en muchos idiomas. Había una causa de beatificación abierta. La iglesia lo estaba estudiando como posible santo. Vi su foto, la misma cara que yo recordaba, la misma sonrisa, el mismo pelo castaño revuelto. Sentí un golpe en el pecho al verlo. Era él. No me lo había inventado. Leí que había nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, hijo de padres italianos, y que se había criado en Milán, en mi ciudad, a pocas calles de donde yo lo había recogido. Leí que iba a misa todos los días desde su primera comunión. Leí que con apenas 14 años había usado sus conocimientos de informática para crear una página web donde catalogó todos los milagros eucarísticos del mundo. Más de 160 casos, documentados uno por uno, país por país. Un chico de 14 años. Una página que ahora veían en universidades y parroquias de todo el planeta. Y leí, con un nudo en la garganta, lo de su frase: la Eucaristía es mi autopista al cielo. La misma palabra que me había dicho a mí, en mi taxi, aquella noche. Autopista. No me la había imaginado. Estaba ahí, escrita, era su frase de siempre. Apagué el ordenador esa madrugada y no pude trabajar el resto del turno. Me senté en la garita a oscuras y lloré por primera vez en muchos años. No sabía bien por qué lloraba. Creo que lloraba porque empezaba a entender que aquella noche no había sido una casualidad. Que yo, un taxista descreído, había transportado a un santo en su último viaje. Y que un santo me había dejado un sobre. A partir de esa madrugada ya no pude parar de buscar. Encontré entrevistas a su madre, una mujer llamada Antonia Salzano, y lo que ella contaba me ponía la piel de gallina, porque encajaba pieza por pieza con el muchacho que yo había conocido. Antonia contaba que ella misma no era muy religiosa antes de que naciera Carlo, que apenas había pisado una iglesia en su vida, y que fue su propio hijo, de pequeño, quien la fue acercando a la fe con sus preguntas y su ejemplo. Igual que Carlo, en mi taxi, me había dicho que yo iba a creer. Contaba que Carlo tenía una serenidad ante la enfermedad que asombraba a los médicos, que cuando le dijeron lo grave que estaba, él respondió que lo ofrecía todo por el Papa y por la Iglesia. Exactamente las palabras que me había dicho a mí en la silla de ruedas antes de que se lo llevaran. Y contaba algo más, algo que me dejó frío. Antonia decía que Carlo, en sus últimos días, había hecho varias predicciones que después se cumplieron, que había anunciado cosas con una precisión que no se podía explicar, que había dicho a algunas personas cosas concretas sobre su futuro. Leí eso de madrugada, en la garita, y de pronto me acordé del sobre que llevaba 6 años guardado en mi cajón, debajo de la ropa, envuelto en un paño. Y por primera vez sentí la tentación brutal de ir a casa, sacarlo y abrirlo. No lo hice. Tenía que esperar. 14 años. Octubre. Una puerta verde. Lo había prometido. Pero aquella noche el sobre dejó de ser un papel viejo de un chico delirante. Aquella noche el sobre se convirtió en una bomba dentro de mi cajón. Seguí investigando durante años. Cada turno de noche en el almacén lo dedicaba a leer sobre Carlo.
Me hice una libreta donde apuntaba todo, con fechas, como cuando apuntaba las carreras del taxi. Era mi manera de no volverme loco, ordenar los datos. Apunté que en 2013, en Brasil, en una ciudad llamada Campo Grande, un niño pequeño llamado Mateus, que tenía una malformación grave del páncreas, se había curado de forma inexplicable después de que su familia rezara pidiendo la intercesión de Carlo. Los médicos no pudieron explicar la curación. La iglesia la investigó durante años y la reconoció como milagro auténtico, el primer milagro de Carlo. Apunté que en 2019 habían exhumado su cuerpo en Asís para trasladarlo a una iglesia llamada el Santuario de la Expoliación. Y apunté lo que más me impresionó, que el cuerpo se encontró íntegro, que después de 13 años bajo tierra, el cuerpo del muchacho que yo había llevado en mi taxi estaba conservado. Leí eso y tuve que salir a tomar el aire. Era octubre de 2019. Faltaba justo un año para los 14 que Carlo me había dicho. Y aquí pasó algo que reordenó toda mi historia, algo que durante años yo no había entendido. Aquella noche en el taxi, cuando Carlo me dijo, usted va a tener que tomar una decisión muy difícil dentro de unos años. Yo siempre había pensado que se refería a la decisión de abrir o no el sobre, pero estaba equivocado, porque en febrero de 2020 a mí me diagnosticaron un cáncer de estómago, avanzado. Los médicos del hospital de Milán me dijeron que necesitaba una operación complicada y un tratamiento largo, y que las posibilidades no eran buenas a mi edad, que ya tenía 64 años. Me dieron a elegir entre operarme, con todos los riesgos, o no hacer nada y dejar que la cosa siguiera su curso. Esa era la decisión difícil, la de mi propia vida. Y entonces entendí, 14 años después, porque Carlo me había dicho que yo recordaría aquel viaje, porque me iba a tocar a mí estar en su lugar, enfermo, asustado, teniendo que decidir. La diferencia es que Carlo, con 15 años, no tenía miedo, y yo, con 64, estaba aterrado. Pasé semanas sin poder dormir. Mi hermana Lucía, con la que me había reconciliado años atrás, me acompañaba a las consultas. Me decían que cada mes que pasara sin operarme reducía mis posibilidades, y yo no me decidía. Desde aquel diagnóstico empecé a hacer algo que nunca pensé que haría. Empecé a rezar, y empecé a llevar siempre conmigo un rosario que había encontrado, hecho en memoria de Carlo, con las cuentas en forma de pequeñas rosas, como las que se dice que él amaba. No es una reliquia, no hace milagros, no es nada mágico. Es, sencillamente, mi manera de tener cerca al muchacho que me cambió la vida, de rezarle cada mañana antes de la primera consulta. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo, por si tú quieres llevarlo contigo en un momento difícil o regalárselo a alguien que esté pasando por lo que yo pasaba. Llega a cualquier país, pero lo que ocurrió la primavera de 2020 cambió incluso la forma en que yo rezaba con él. Porque en marzo de 2020, el mundo entero se cerró. Llegó la pandemia, el virus. Italia fue de los primeros países en hundirse. Lombardía, mi región, fue el epicentro. Los hospitales se llenaron. Monza, Milán, Bérgamo. Las ambulancias no paraban. Los muertos se contaban por miles. Y mi operación se canceló. La aplazaron sin fecha porque todos los quirófanos estaban ocupados con enfermos del virus. Me dijeron que esperara en casa, encerrado, sin salir, porque a mi edad y con mi enfermedad, el contagio me mataría en días. Pasé la primavera entera solo en mi piso, con Nero, que para entonces ya era un perro muy viejo, encerrado, enfermo de cáncer, esperando una operación que no llegaba, oyendo por la ventana las sirenas de las ambulancias día y noche. Fueron los meses más oscuros de mi vida. Y rezaba. Le rezaba a Carlo, con su rosario en la mano. Le decía, muchacho, tú dijiste 14 años, octubre, una puerta verde. Si es verdad lo que dijiste, dame fuerzas para llegar a octubre, dame fuerzas para llegar a esa puerta. No sabía qué puerta, no sabía dónde, pero me agarré a esa promesa como un náufrago a una tabla. El verano de 2020, la pandemia aflojó un poco, y en septiembre me dieron por fin una fecha para la operación.
Pero no en Milán. Los hospitales de Milán seguían colapsados. Me derivaron a otro centro, más al sur, donde había sitio. Y aquí es donde todo, absolutamente todo, encajó de una manera que todavía hoy me cuesta contar sin que me tiemblen las manos. Porque a primeros de octubre de 2020, mientras yo me preparaba para la operación, la iglesia anunció una fecha. El 10 de octubre de 2020, en Asís, el Papa Francisco iba a beatificar a Carlo Acutis. Lo iban a declarar beato, un paso antes de santo. El 10 de octubre, 14 años, casi exactos, después de aquella noche del 11 al 12 de octubre de 2006 en que lo llevé al hospital. 14 años, octubre, las palabras de Carlo. Cuando lo oí en la radio, sentado en la cocina, me levanté de golpe y fui al cajón. Saqué el sobre, lo desenvolví del paño después de 14 años. Estaba amarillento, los bordes gastados de tanto guardarlo y sacarlo y volverlo a guardar sin abrirlo. Lo tuve en las manos, temblando. Pero no lo abrí, porque faltaba la puerta verde. Carlo había sido claro, 14 años, octubre, y una puerta verde. No bastaban dos de las tres cosas. Tenían que estar las tres. Y yo no sabía dónde estaba esa puerta. Pensé en ir a Asís, a la beatificación. Pero estábamos en pandemia, los viajes estaban restringidos, yo era un enfermo de cáncer de alto riesgo, y mi hermana me suplicó que no me moviera de casa. Además, mi operación estaba programada para esos mismos días, y entonces caí en la cuenta de algo que me dejó sin respiración. El hospital al que me habían derivado para operarme, ese centro más al sur donde por fin había sitio, lo habían instalado de urgencia en un edificio antiguo reconvertido, porque los hospitales normales estaban llenos del virus, un viejo edificio que habían adaptado a toda prisa. Y la entrada de ese pabellón, la puerta por la que yo tenía que entrar el día de la operación, era una vieja puerta de madera pintada de verde. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquel lugar exacto que Carlo me había anunciado 14 años antes. Si quieres tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, igual que yo apreté ese rosario antes de entrar por la puerta verde. Ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, o para ti mismo en tu hora difícil. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, necesito contarte qué encontré dentro de aquel sobre, porque es lo que me derrumbó de rodillas sobre el mármol y lo que me hizo callar 19 años. El día de la operación era el 10 de octubre de 2020, el mismo día de la beatificación de Carlo en Asís. Lo supe esa misma mañana al ver la fecha en los papeles del ingreso. Llegué al hospital con mi hermana Lucía a las 7 de la mañana. Llevaba el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta, sobre el pecho, y el rosario de Carlo enrollado en la muñeca. No le había dicho a Lucía que llevaba el sobre. Era algo entre Carlo y yo. Bajamos del coche en el aparcamiento. Caminamos hacia la entrada del pabellón, y ahí estaba, la puerta, de madera vieja, pintada de verde, un verde gastado, descascarillado por los años, pero verde sin ninguna duda. Encima, un cartel improvisado con el nombre del servicio de cirugía, dos batientes de madera, con un picaporte de hierro negro. Me detuve delante de ella y no pude moverme. Lucía me preguntó qué me pasaba si me sentía mal. Le dije que esperara un momento. Me apoyé en la pared. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. 14 años. Octubre. La puerta verde. Las tres cosas. Saqué el sobre del bolsillo interior con las manos temblando. Lucía me miraba sin entender nada. El sobre amarillento, los bordes gastados, cerrado durante 14 años exactos. Pasé el dedo por el borde para abrirlo. El pegamento estaba reseco y se dio fácil. Dentro había una sola hoja de papel, doblada en 4. Papel de cuaderno, con renglones, y una letra de muchacho, redonda, un poco torcida, escrita con bolígrafo azul. La desdoblé delante de la puerta verde, con mi hermana al lado, y leí. Decía así:
Lo recuerdo palabra por palabra porque lo he leído 1000 veces desde entonces. Querido Giovanni, si está leyendo esto, ha entrado por la puerta verde y han pasado 14 años. Significa que está usted enfermo, como yo lo estuve. No tenga miedo. Yo voy a rezar por usted desde el cielo. Usted me trajo al hospital la noche que me fui a la casa del Padre, y ahora me toca a mí acompañarlo a usted. Va a salir bien de esa puerta, pero más importante que su cuerpo es su alma, y eso ya está sanando, porque usted está leyendo esto, y eso quiere decir que ya cree. La Eucaristía es la autopista al cielo, Giovanni. Búsquela, y dele las gracias a mi mamá Antonia de mi parte, su amigo, Carlo Acutis. Y debajo, una fecha, la fecha en que lo había escrito, 11 de octubre de 2006. La misma noche del taxi. Lo había escrito antes de subir a mi coche, pero eso no fue lo que me derrumbó. Lo que me derrumbó fue una línea más, escrita en una esquina más pequeña como un añadido de última hora. Decía, postdata, el día que lea esto me estarán haciendo beato en Asís. Mire al cielo y sonría conmigo. Beato. Una palabra que en 2006 casi nadie usaba para Carlo. Un muchacho de 15 años acababa de escribir la noche antes de morir, que 14 años después, el mismo día en que yo entraría por una puerta verde estando enfermo, a él lo estarían declarando beato en Asís, y se estaba cumpliendo, esa misma mañana, en ese mismo instante, las piernas me fallaron, me deslicé por la pared hasta quedar sentado en el suelo de mármol frío de la entrada, con el papel en la mano, llorando como no había llorado nunca. Lucía se arrodilló a mi lado asustada, pensando que me había dado algo. Le di el papel, lo leyó, y se llevó la mano a la boca, y empezó a llorar ella también, ahí, los dos, en el suelo, delante de la puerta verde. Un enfermero salió a ver qué pasaba. Le dijimos que estábamos bien, no podíamos explicarlo. ¿Cómo se explica eso? Entré a operarme una hora después, con el papel doblado en la mano, agarrado tan fuerte que el cirujano me preguntó qué era, y le dije que era una oración, y dejó que me lo llevara hasta la puerta del quirófano. La operación duró 6 horas. Salió bien, mejor de lo que ningún médico esperaba. El cirujano me dijo después que el tumor estaba más localizado de lo que las pruebas indicaban, que había tenido suerte, mucha suerte. Yo no dije nada, solo apreté el rosario. Salí de esa puerta verde con mi propio cuerpo, tal como Carlo había escrito 14 años antes. Hoy tengo 69 años. Han pasado 5 desde aquella operación. El cáncer no ha vuelto. Los médicos lo llaman remisión completa y dicen que es poco frecuente a mi edad. Yo no lo llamo de ninguna manera. Solo doy gracias cada mañana. Después de aquello, mi vida cambió por completo. Lo primero que hice, cuando me recuperé, fue buscar a Antonia Salzano, la madre de Carlo. Le escribí una carta contándole todo, lo del taxi, lo del sobre, lo de la puerta verde. Le copié el mensaje de su hijo y la postdata donde él le mandaba darle las gracias. Pensé que no me contestaría, que recibiría cientos de cartas de gente diciendo cosas raras, pero me contestó, me llamó por teléfono, y cuando le leí en voz alta la frase que Carlo había escrito para ella, «Dele las gracias a mi mamá Antonia, de mi parte», la oí llorar al otro lado de la línea. Me dijo que esa era la manera de hablar de su hijo, que era él, que no tenía ninguna duda. Nos hicimos amigos. Fui a Asís a conocerla. Recé ante la tumba de Carlo, en el santuario, donde su cuerpo descansa con su sudadera, sus vaqueros y sus zapatillas, igual que iba vestido la noche que lo llevé en mi taxi. Me arrodillé delante de él y le di las gracias por no haberme dejado solo. Empecé a contar mi historia, primero en mi parroquia, esa parroquia que durante toda mi vida me había negado a pisar. Después en otras. Me invitaron a hablar en encuentros de jóvenes, en grupos de oración, en colegios. Un taxista de Milán, descreído toda su vida, contando cómo un muchacho santo le había anunciado 14 años antes el día y el lugar de su conversión. El 7 de septiembre de 2025, hace muy poco, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en Roma durante el jubileo.
Lo declaró santo, San Carlo Acutis, el primer santo de su generación, el santo de la juventud y de Internet. Yo estuve ahí, en la plaza de San Pedro, entre cientos de miles de personas, muchos jóvenes, con su rosario de cuentas en forma de rosa en la mano, el mismo que llevé el día de la Puerta Verde. Y cuando el Papa pronunció las palabras de la canonización, miré al cielo y sonreí, como él me había pedido en aquella postdata. Sonreí con él. Por eso jamás volví a conducir el taxi, porque la última carrera de mi vida ya la había hecho, la carrera más importante. Llevé a un santo al hospital la noche en que se iba al cielo, y él, a cambio, me llevó a mí por una autopista que yo no conocía, la misma de la que él me había hablado en el asiento de atrás, la autopista de la Eucaristía. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo, con alguien que esté esperando entrar por su propia puerta verde sin saberlo. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, una por una, como él recogía los milagros. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita para pedirle por los tuyos, y el rosario del que te hablé, el de las cuentas en forma de rosa. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Guardo aquel sobre amarillento en un marco encima de la cómoda, junto a la foto de Nero, que ya murió, y junto a una imagen de Carlo. Lo miro cada mañana, y cada mañana me acuerdo de un muchacho pálido y sonriente que se subió a mi taxi una noche de octubre, me llamó por mi nombre antes de que yo se lo dijera, y me prometió que algún día creería. Tenía razón. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo lo llevé por la última carretera de esta tierra, y él me está esperando al final de la otra. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.